¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos. Y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. Crónicas. Podcast. Revistas. Libros. Denuncia. Las migraciones. La guerra. Los derechos humanos. La cultura. el racismo, La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa. Asia. África. Las socias. Las socias. Bienvenidos a un nuevo Twitch de 5W. ¿Qué tal estáis? Hoy seguimos con nuestro ciclo de charlas con motivo de la presentación de jóvenes, estas charlas online que estábamos haciendo. Recordar antes que el próximo martes a las 7 estaremos presencialmente en Teatro del Barrio, en Madrid, pero me parece que ya se han agotado todas las entradas, así que muchas gracias. Hoy hablaremos de Tailandia, de la situación actual del país, de la monarquía, de los jóvenes que en 2020 se alzaron contra el poder por primera vez, muchos de ellos. Y para contar esto, contamos con la presencia de Luis Garrido, autor de la crónica Esos insolentes niños tailandeses, que tratan sobre las protestas estudiantiles. La tenéis aquí en la revista 5W, el número 9. Para quien no lo conozca, lo tenemos aquí en pantalla. Luis Garrido es periodista, ha trabajado para El Mundo, El Confidencial o La Vanguardia, entre otros medios, y desde hace 12 años escribe sobre el continente asiático, en especial sobre Tailandia. Sobre este país, de hecho, ha escrito un libro titulado Tailandia en paños menores y, entre otros reportajes, la crónica de la que hablaremos hoy. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Javier, pues encantado de estar aquí hablando con vosotros y sobre todo de Tailandia. Antes de empezar, lanzamos el vídeo para que lo vea toda la gente que se está conectando de presentación de jóvenes y vamos con ello. Bueno, aquí teníamos el vídeo de la presentación de jóvenes, que por cierto lo podéis comprar en nuestra tienda online o podéis suscribiros si queréis y os la mandamos directamente a casa. En esta revista está justamente tu crónica, que antes fuera de cámara me decías que ha sido dura y larga, ¿no? Sí, pero bueno, fue fantástico cuando me comentasteis que podía extenderme tanto cuanto quisiera, pero fue dura porque había que condensar no solo lo que empezó a ocurrir, bueno, que se gestó en 2019, pero que explotó en 2020 y que ha transcurrido durante estos años, sino todo lo que había supuesto, pues bueno, lo que llamamos el método tailandés, que era ese mecanismo de control ideológico para que, bueno, siguieran gobernando los mismos y tenían a la población adormecida. Y es realmente duro tener que condensar, pues bueno, lo que las élites dominantes habían hecho para que el país fuera, bueno, digamos, constante en una serie de ideologías que ahora se han desmontado. Sí, justamente en tu crónica se habla básicamente de una sociedad, la tailandesa, que tradicionalmente ha sido muy sumisa, ¿no?, frente a las estructuras del poder del Estado, pues la monarquía, por ejemplo, de la que hablaremos, el gobierno, el ejército o la religión, por ejemplo. Pero todo eso cambió, dices en el texto, en 2016, cuando murió el rey. ¿Por qué este hecho supone un cambio de paradigma en la sociedad tailandesa?
Exactamente, porque hay que tener en cuenta que cuando, o sea, si nos remontamos muy atrás, voy a ser muy breve, pero en la Revolución Siamesa, cuando Ujú. supuestamente la democracia llega a Tailandia en la primera mitad de siglo, pues se convierte en un periodo convulso de golpes de Estado que roban la democracia en manos de los militares. Y claro, entonces se crea, digamos, un mecanismo de control del país en el cual pues hay unas élites que son las que, digamos, rigen lo que va a ocurrir. Está el ejército, que es el brazo ejecutor, pero está la monarquía, que es la imagen. Entonces se fabrica una imagen de la monarquía como los garantes de la tailandesidad, que es esa manera de ser tan propia de los tailandeses. Se crea un orgullo nacional y digamos que dicha figura del rey se convierte en el ejemplo a seguir y se convierte en intocable. En realidad, y esto lo explico en el texto, se convierte en un semidios e incluso la figura del rey se le llega a llamar, bueno, lo que nosotros llamamos monarca o rey, o en inglés es king. Para ellos se le llega a llamar, digamos, que el dios que está por encima de tus cabezas, está la deidad superior, digamos, Buda, porque para ellos Buda es una deidad, está la gente común y a mitad de camino está el rey. Entonces, claro, 2016, cuando muere ese rey tan alabado, que bueno, que incluso sus detractores no querían decir nada porque la mayoría de la gente en la calle lo veneraba, porque la gente en lugar de tener fotos de sus familiares en casa o tener pósteres de sus ídolos musicales o de lo que fuera, pues solía tener fotos del rey y fotos de la familia real. Todo esto en 2016 acaba porque, claro, el hijo del rey, el que es el actual monarca, no es tan venerado, pero se junta a la vez con una nueva generación que empezaba a ser mayor de edad, que empezaba a tener poder de decisión y que había vivido lejos, buenos digamos, dicho método de imagen, de marketing de la monarquía, porque bueno, el monarca que falleció en 2016 llevaba muchísimo tiempo en coma y digamos que aquella imagen se había parado. Y la imagen del nuevo monarca era distinta. Entonces fue la tormenta perfecta. Fue una generación que había nacido al calor de Internet, porque lo que es interesante en Tailandia es que la información es más o menos libre, no es libre totalmente, pero aquí cualquier persona que veneraba al rey y que no ponía en tela o sea, no ponía en duda nada de lo que se dijera a través de los medios de comunicación, pues podía buscar en Internet, podía leer el New York Times, podía leer la prensa internacional, pero aún así se había logrado esa imagen. ¿Qué pasa? Que los jóvenes habían nacido al calor de Internet, eso no había ocurrido, fallece la figura de este monarca tan venerado y en mitad de un periodo convulso, de un golpe de Estado, con un gobierno militar que se había afianzado demasiado tiempo en el poder, y es cuando ese caldo de cultivo, bueno, hace que explote todo esto en 2019 y 2020. Sí, ¿y cómo es la figura del rey? ¿Qué le ha sucedido? Porque de hecho en el texto comentas que ha estado en el ojo del huracán varias veces por algunos escándalos, ¿no? ¿Cómo lo ven la gente joven y no tan joven en Tailandia? Exactamente. Primero de todo hay que tener en cuenta que aunque Tailandia sea un país más o menos libre en muchos aspectos, hay una serie de leyes un tanto draconianas, como es la ley de lesa majestad, lo que aquí llaman la sección 112, porque se incluye en la Constitución. La sección 112 permite una inviolabilidad al rey, en la cual si tú dices algo mal en contra del monarca, aunque sea algo en redes sociales, aunque sea un comentario banal, mínimo, puedes irte, o sea, te enfrentas a 15 años de cárcel. O sea, estamos hablando de que por narcotráfico incluso te puede caer menos tiempo en la cárcel. Entonces, esa inviolabilidad al rey hacía que, bueno, que mucha gente que podía ser contraria, pues no dijera nada. ¿Qué ocurre en 2016? Que la gran mayoría de la gente no quiere hablar del nuevo monarca, pero empiezan a llegar informaciones de otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque dicho monarca no reside en Tailandia y porque empiezan a aparecer noticias, digamos, escándalos en
bueno, fuera de Tailandia, que hablan de que el rey ha puesto de mariscal del ejército a su perro, eh, tiene varias mujeres de las que se divorcia y que luego acusa de corrupción. Él justificaba los divorcios con casos de corrupción, que como el rey es inviolable, pues no se pueden justificar. Claro, y encima luego aparecen unas fotos con una vestimenta extraña que directamente en Tailandia, pues la gente hace como caso omiso. Pero la gente las va viendo, la gente las va viendo, se va hablando, y entonces empieza a haber una corriente de quienes dicen, vamos a taparnos los ojos y no vamos a hacer nada, porque no podemos decir nada en contra del hijo de una persona a la que queríamos, Ujú. pero los jóvenes empiezan a ponerlo en tela de juicio. Los jóvenes empiezan a decir, empiezan a hablar de él, empiezan a compartir estas imágenes, hasta que finalmente todo esto explota, y ya no solo es que directamente hablaran de él en público, que se fueran un día, esto pasó el año pasado, que se fueran al Palacio Real a escribir 112, esta ley de inviolabilidad, y a ponerle una cruz, un tachón. O sea, ya no es solo todo esto, sino que es que empiezan a enfrentarse a dicha figura. Y yo creo que, y esto lo cuento en el texto, creo que hay un momento que es clave, que es el cine. La gente lo que no suele saber es que Tailandia es un país totalmente abierto, que tú puedes ir a ver cualquier película que estrenen en el cine, ya sea tailandesa, ya sea internacional, ya sea de Hollywood, pero delante de o sea, de cada película, justo antes, emiten bueno, unos 3 o 4 minutos, que es el himno real, sucediéndose imágenes del rey, y se pedía la obligatoriedad de que todas las personas que asistieran a la sala se levantaran para, digamos, honrar al rey. Esto siempre se hacía, extranjeros, tailandeses, gente que era contraria, nadie se atrevía a no levantarse porque digamos que no estaba penado en el Código Penal, pero que era una ofrenda y que esto pues realmente podía incluso considerarse como un atentado contra la figura del rey. En 2020 es muy claro cuando en el cine tímidamente alguna persona empieza a no levantarse. Y entonces sufren el acoso de las personas que sí que son monárquicas, y les tiran palomitas, Coca-Colas, les insultan. Y eso hace que mucha gente empiece a plantearse, ¿por qué tenemos que venerar a la figura del monarca de esta manera? Entonces más y más gente empieza a no levantarse, hasta que de repente los que no se levantan y los que no están honrando a la figura del rey son la mayoría. Y a día de hoy, si tú vas a Bangkok, en otras ciudades es diferente porque, bueno, digamos que la figura del rey en zonas rurales ha calado más, pero si tú te vas a las zonas centrales de Bangkok, lo normal es que no se levante nadie o que se levanten 3 o 4 personas. Y este es el momento en que la gente se dio cuenta, porque antes se podía hablar en pequeños corrillos, se podía decir algo, pero nadie había tenido el valor de esto. Y a partir de aquí ya todo explotó, a partir de aquí ya bueno, los jóvenes empezaron incluso a hacer demostraciones decían, vamos a hablar de la moda real, pero no lo llamaban real, buscaban un adjetivo que fuera real de monarquía, pero que no lo fuera. Y se vestían como los monarcas, trataban de hacer esta broma, y claro, imagínate, esto era, aquí es cuando se produce o sea, un gran golpe entre las generaciones adultas y las generaciones más jóvenes. Luego hablaremos de justamente esta lucha, ¿no? Entre generaciones y además cómo comenzaron a desafiar el poder los jóvenes. Pero has dicho antes un concepto que me gustaría tocar, que es la tailandesidad, que es un concepto que mencionas muchas veces en el texto, que es, bueno, viene a decir un poco esta oda, ¿no?, a la servidumbre. Explícanos un poco mejor en qué consiste o qué significa este término. Eso es un concepto muy nacionalista, que realmente bueno, los militares en el poder, que al fin y al cabo eran, bueno, era la imagen ejecutora de lo que querían las élites dominantes, era su forma de convencer a la gente de que vivían en el mejor país posible y en la mejor sociedad del mundo. Esto es muy similar a países como Corea del Norte, con la diferencia de que Tailandia es un país abierto al mundo. Entonces, en la tailandesidad,
todo valía. Realmente se ponía la figura del rey como, bueno, como ese ser inalcanzable que trabaja muchísimo, que se esfuerza todos los días, que gracias a él somos los que somos, pero luego también se ponía la imagen de la sangre de los tailandeses y la imagen de Buda. Y siempre estaban resguardados por el poder militar. La propia bandera tailandesa es una imagen de tailandesidad, porque tiene 3 colores que vienen a representar la monarquía, la sangre del pueblo y la religión. Entonces son estos 3 poderes. La tailandesidad, que es un concepto que se inventaron, las élites dominantes conservadoras, que eran los militares, que se quedaban con el poder en golpe de Estado, ellos venían a decir que es todo lo que te hace ser tailandés. Y todo eso se basa en un concepto que a la gente en España le puede resultar, bastante similar, que es el dios patria y rey de los carlistas. Cuando Prayut Chan-o-cha en 2014 se hace con el poder y trata de llevar la tailandesidad más allá, él dice que el país se ha de basar en los 3 ejes principales, que son la nación, o sea, el nacionalismo puro y duro, la bandera, los símbolos nacionales, la religión y la monarquía. O sea, basándose aquí. Todo lo demás es secundario. Y a partir de aquí es una manera de decirle a los tailandeses por lo que tienen que estar orgullosos, de que ellos tienen un rey que es el mejor rey que puede haber, que es casi un Buda, que tienen la mejor religión, que tienen el mejor país. Se incidía mucho en esa idea de el mejor país, el mejor país, el mejor país. Luego, por ejemplo, entra aquí el poder de las jerarquías. No es algo similar a las castas de India, porque las castas de India son cerradas y si tú naces en una, tú no puedes cambiar. En Tailandia sí que puedes progresar, pero existe una jerarquía. Entonces, las personas mayores, solo por el hecho de ser mayores, tienen mayor poder de decisión que los jóvenes, solo por el hecho de ser mayores. En realidad, una persona más joven que otra se tiene que identificar hacia la otra persona como hermano mayor. O sea, si yo soy mayor que tú, Javier, tú me tienes que llamar hermano mayor Luis. O sea, según las jerarquías tailandesas. Todo esto se extiende sobre todo a la escuela, a la religión y a las grandes jerarquías. ¿Qué ocurre? Que los niños, cuando van a la escuela, les educan en esa idea de que ellos tienen que postrarse ante las imágenes del rey, pero también postrarse ante los profesores. No pueden nunca cuestionar la autoridad de un profesor. E igualmente tampoco pueden cuestionar la autoridad de sus mayores. Si sus padres dicen algo, los jóvenes tienen que asumirlo. ¿Por qué? Porque como tailandeses que son, en esta tailandesidad, tienen un estatus superior que les da ese poder de decisión. Entonces, la tailandesidad venía a ser ese conjunto de ideas de que el rey ha escrito numerosas canciones, el rey tiene numerosos libros publicados, e incluso crearon un sistema económico. Esto era la segunda mitad del siglo XX, en la cual había, pues claro, estaba el capitalismo, estaba el comunismo, era plena Guerra Fría, se hablaba del sistema europeo del bienestar, y entonces en Tailandia se inventaron su propio sistema, que se lo atribuyeron al monarca, por supuesto, que era el sistema de la suficiencia, que es sé feliz con lo que tú tengas. Y sé feliz porque al fin y al cabo somos budistas y si mañana mueres, te reencarnarás. Entonces, todo iba girando en esta rueda de que siéntete orgulloso de ser tailandés. Da igual que no tengas dinero. Da igual que mañana tu madre se ponga enferma y no haya dinero para ir al médico y no te atiendan en la supuesta seguridad social que existe aquí. Porque tú estás orgulloso de ser tailandés y tú mañana puedes ser feliz siendo tailandés. Y esto cuajó muy bien. Los propios partidos políticos, todos incluían la bandera de Tailandia. Y todos se llamaban el tailandés ama a los tailandeses, el orgullo de ser tailandés, la gran nación tailandesa. Y todo esto se rompe después. Pero digamos que esa tailandesidad, que este es el nombre que le quiso dar el gobierno de Prayut Chan-o-cha, o que quiso refundar cuando veía que su idea de que ese Dios, patria y rey, ese nación, religión, monarquía, la gente no le hacía tanto caso,
dijo, vamos a sentirnos orgullosos de ser tailandeses. Bueno, si quieres que hagamos esta charla más tailandesa, si quieres te puedo llamar a partir de ahora hermano Luis o hermano mayor Luis. Me puedes llamar Como Pi, decías, ¿sí? Pi Luis, que es como se dice en tailandés. Pi Luis, vale. Pues como decías antes, estos dogmas, ¿no? que permeabilizaban, ¿no? hasta la educación, que con este tipo de nombres que tenían que hablar. Justamente fue en las escuelas y en las universidades donde tuvo, ¿no? el origen del movimiento o las críticas contra la monarquía. De hecho, lo comentas que se produjo un movimiento estudiantil llamado Bad Student, mal alumno o mal estudiante. ¿Cómo surgió y en qué consistía? En realidad, en las universidades tailandesas e incluso en los centros de educación secundaria, digamos que todos los movimientos democráticos se han originado allí. Claro, lo que pasa es que en la segunda mitad del siglo XX, pues era más fácil aplacarlos e incluso, ocurrió una matanza en Thammasat, que Thammasat vendría a ser es la segunda universidad más importante del país, pero es la más revolucionaria. Todo esto arranca con los jóvenes que empiezan a plantearse esto, porque claro, los jóvenes, ellos tienen mensajes contradictorios. Sus profesores, o muchos de sus profesores, lo que les dicen es que tienen que ser buenos tailandeses, que han de seguir el modelo establecido, que o sea, no pueden cuestionar a señores como los que estás poniendo ahora aquí en la pantalla, que es la junta militar. Entonces, ellos tienen esos mensajes contradictorios que les llegan por un lado, pero por otro lado están conectados a Internet, están leyendo lo que pasa en el mundo. La juventud tailandesa universitaria, la gente puede pensar que pasa de todo, pero están muy bien informados, les gusta mucho leer lo que ocurre en otras partes del mundo, y ya no solo eso, sino que es que ven, de niños han visto películas de Hollywood y no entienden cómo existen rebeliones, o sea, digamos, en el mundo mitológico, digamos, en la historia popular, pero ellos no pueden tener la suya. Entonces ellos, su primera rebelión, porque es una rebelión, es en las escuelas. E incluso todo esto empieza por algo tan estúpido como los uniformes. En las escuelas tailandesas, antes de la universidad, el corte de pelo es obligatorio. Eso lo primero. Las mujeres han de tener un corte de media melena y los chicos pues no les puede cubrir las orejas. Más allá de eso hay uniformes, y cuando digo uniformes no me refiero a escuelas privadas, sino me refiero a todo tipo de escuelas. Pero es que incluso en la universidad hay unos uniformes. Entonces, ellos hacen un poco, la gente de la universidad trata de replicar lo que ven de sus vecinos japoneses en el instituto, que es, bueno, pues si yo he de llevar un uniforme, pues me lo voy a poner por fuera. Si una chavala de llevar una falda que llegue hasta las rodillas, pues trata de subírsela. Luego está el problema del transgénero, que este es un país donde las identidades transgénero son enormes, pero no se contemplan frente a la ley. Entonces, si una persona nace hombre, aunque se denomine como mujer, tiene que vestir como hombre. Entonces, todo aquello, la primera rebelión viene en ¿por qué nos hemos de vestir así? ¿Por qué hemos de llevar uniforme? ¿Por qué no podemos elegir la forma en que queremos vestir? Entonces, lo siguiente es preguntarle a los profesores, cuestionar algunas de sus enseñanzas, o mejor dicho, de sus dogmas. Hola, profesor, ¿por qué usted dice que no podemos pensar de esta manera? ¿Por qué usted dice que no podemos plantearnos que el gobierno puede cambiar? ¿Por qué usted nos dice que nosotros hemos de regirnos por el calendario budista? Los jóvenes cada día son menos budistas, pero el país es tremendamente budista. Entonces, un ejemplo es, si hay una festividad budista, no se puede beber alcohol. Entonces, todas estas cosas las empiezan a preguntar los jóvenes, y lo que se encuentran es un rechazo rotundo. ¿Qué hacen ellos para combatir esto? Pues crean esta asociación que se llama Bad Student y empiezan a organizarse en redes sociales. ¿Qué hacen? Como los aplastan a nivel educativo esas grandes élites, universitarias, y les dicen, bueno, es que vas a perder
vas a perder tu año universitario, o sea, te vamos a echar de la carrera, no vas a Ujú. poder estudiar. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a llevarlo a los medios de comunicación, empiezan a llevarlo a las redes sociales, empiezan a organizarse. ¿Qué pasa? Que al principio es una persona, después es otra, y al final es un colectivo tan grande que los propios profesores conservadores, vamos a hablar de profesores conservadores, porque hay profesores excelentes en Tailandia. Pero claro, digamos que las altas esferas a los profesores excelentes que quieran pensar de otra manera no les hacen caso, sino que hacen caso solo a esos que, además es muy importante, un profesor tiene todo el derecho a quejarse de otro profesor que no está llevando el buen dogma tailandés y se le investiga e incluso se le acusa. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el cual los profesores conservadores ya no pueden, porque es que son demasiados, porque ya no vas a sacar a media clase. Entonces, muchos estudiantes tailandeses, ellos saben que, bueno, que la gente joven del pasado trató de derrocar a esta gente que impone leyes que ellos consideran abusivas y que van en contra de su libre albedrío y sobre todo del rigor. Porque lo que dicen los estudiantes, su primera batalla quizás puede ser el uniforme, porque ellos quieren identificarse de la manera que son. Pero ellos lo que quieren es cuestionar. Ellos lo que quieren es preguntar. Y claro, se encuentran con ese muro de las jerarquías y de la tailandesidad que les dice, tú no tienes por qué preguntar lo que ya está establecido, ese orden establecido. Entonces, Bad Student es esa primera organización de chavales anónimos y luego ya cada vez menos anónimos, que quiere darles apoyos y que al final sale de las universidades y llega incluso bueno, al high school, a los chicos de los institutos. Ujú. De hecho, esto creo que resume muy bien el objetivo uno de los objetivos, ¿no?, que tenemos con jóvenes, con esta revista, que es pues luchar, ¿no?, contra los estereotipos que se aplican a los jóvenes, y uno de ellos es que no les da igual todo y que están alejados de la política. Aquí vemos que no. Decías antes que la revolución o las protestas nacieron al calor de Internet y de las nuevas tecnologías. ¿Qué importancia tuvieron las redes sociales en la popularización de estas protestas? Bueno, es que incluso pusieron en evidencia a los poderes tradicionales. Claro, esta gente, los chavales, estaban organizando todo a través de Internet. Ellos empezaron a moverse en Twitter. Twitter es una red social que prácticamente no existe en Tailandia más allá que bueno, que por motivos ilegales, como puede ser la compraventa de drogas o como puede ser la prostitución y la pornografía, que son ilegales en Tailandia. Pero los chicos jóvenes, las chicas jóvenes empiezan a organizarse en Twitter, empiezan a usar esa red social que Tailandia no utiliza más que para estas cosas y que la gente aquí, todo el mundo era Facebook, sigue siendo la primera red social, Instagram, TikTok, pero ellos empiezan a utilizar Twitter. ¿Por qué? Porque pueden expresarse libremente y luego descubren Telegram. Aquí todo el mundo, la aplicación de mensajería que se utiliza es Line, que es una aplicación japonesa, pero ellos descubren que en Telegram todo es mucho más sencillo, que se pueden organizar, que pueden, digamos, esquivar todo tipo de control en Internet. Y entonces, primero de todo, la red social fue una manera de difusión. Empezaron a utilizar los canales tradicionales de los tailandeses, como son Facebook, Instagram, etcétera, para lanzar sus mensajes, para lanzar sus vídeos de que no querían vestirse como les decían, para lanzar sus ideas de qué está ocurriendo con la monarquía, sobre todo para preguntarse por qué no podían votar, para preguntarse por qué no podían elegir a los representantes que ellos quisieran, que de eso podemos hablar después. Todo esto utilizan los medios tradicionales para dar voz a esa gente. ¿Y qué ocurre? Que hay mucha gente, Tailandia, que era una población bastante adormecida en, digamos, el cambio político por miedos y porque al fin y al cabo es un país que ha estado progresando económicamente constantemente durante un montón de tiempo. Entonces la gente decía, bueno, pues mientras yo progrese económicamente, pues yo me tapo los ojos, esto no va conmigo. Pero ¿qué pasa? Que de repente ahora hay unos chavales jóvenes que están usando tus redes sociales para ponerte en la cara lo que tú no quieres ver. O sea, no querían ver las gentes, bueno, los adultos, la gente más
conservadora no quería ver imágenes del nuevo monarca en situaciones embarazosas y ellos, R que R, las ponían una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Empezaban a quejarse, no queremos llevar uniformes, queremos votar, queremos elegir nuestro futuro, queremos matrimonio homosexual, queremos derechos para las mujeres. Este es un país en el cual el que era entonces primer ministro, el general Prayut Chan-o-cha, decía que la mujer en casa cuidando del hogar y cuidando a los hijos, que el hombre se encargaba de dirigir el país. O sea, este era el referente en el poder. Y claro, los jóvenes empiezan por aquí, pero cuando se tienen que organizar, se van a Twitter y se van a Telegram. ¿Qué pasa? Que los adultos y sobre todo los adultos represores y las élites dominantes no están en Twitter y mucho menos en Telegram. Entonces, cuando ellos empiezan a montar esas protestas multitudinarias, se organizan a través de las redes sociales. Yo recuerdo que en 2020 incluso se organizaban por distritos. Cada distrito tenía un grupo en Facebook y un grupo en Telegram, y luego lanzaban los tweets en sus mensajes para votar, e iban organizándose así para las protestas. Y cuando la policía empezó a buscarles y empezó a ir tras ellos, lo que empezaron a hacer fue dar mensajes contradictorios. Utilizaban Facebook e Instagram para lanzar mensajes contradictorios. Chicos, hoy nos vemos todos en Sapanhuay. La policía iba a Sapanhuay y se encontraba que había una protesta a 7 kilómetros en una ciudad con un tráfico terrible. Entonces, ellos han nacido al calor de las redes sociales y mucha gente critica las redes sociales y sin duda tenemos motivos suficientes para criticarlo, y precisamente en 5W, en la revista de jóvenes, está bastante bien explicado y se dan bastantes ejemplos. Pero aquí encontramos un ejemplo en el cual los jóvenes, primero, empiezan a compartir ideas que no pueden encontrar en otro sitio, pero luego son capaces de organizarse y luego también de llegar a esos adultos que no querían ver según qué cosas. Y un ejemplo ya para acabar con esto: el New York Times se publicaba en papel hasta el año, creo que fue 2017, te lo digo de memoria, si no fue el 17 fue el 18, se publicaba en papel la edición Asia en toda Tailandia y lo podías comprar en kioscos y podía estar suscrito. Cuando el New York Times quería hacer una portada, el New York Times versión Asia, edición Asia, quería hacer una portada sobre la monarquía tailandesa, el New York Times no se cortaba ni un pelo. Ellos hacían su artículo, lo solía firmar un gran periodista que es Thomas Fuller y lo lanzaban a imprenta. ¿Qué ocurría? Que la imprenta, cuando veía aquello, decía: ay, tenemos aquí un artículo en contra del rey, vamos a tener un problema. Entonces lo que hacía, imprimía la cabecera del New York Times con una plancha en blanco y llegaba a los kioscos la página en blanco. Esto además el New York Times lo hacía de manera estratégica. Ellos sabían que esa página en blanco iba a salir en todos los periódicos tailandeses y la gente iba a volverse loca por ir a comprarla y sobre todo por ir a internet a leerlo. Pero claro, ese mecanismo de censura ya no existe en las redes sociales. Ese mecanismo de las televisiones tailandesas, que están prácticamente todas controladas por el poder militar, ya deja de existir. Mira, Channel 3, que es el canal más importante, se llama en inglés, el canal más importante de Tailandia, el canal más seguido, la persona de referencia, que es el que da las noticias por la mañana, lo metieron en la cárcel por hablar de temas que no le gustaban, que incomodaban al poder. Claro, de esa manera el poder podía censurar, pero las redes sociales ya no. Entonces, los jóvenes empezaron a incomodar. Ahí empieza esa batalla generacional, que los jóvenes empiezan a incomodar a sus mayores porque tienen ese altavoz que son las redes sociales. Y esa lucha, ¿no?, generacional y cómo empiezan a incomodar, que es lo que estabas diciendo, al final, aunque sea un movimiento liderado por jóvenes, el mensaje ha permeado, ¿no?, en otros sectores de la población. De hecho, tú estaba leyendo ahora una parte de la crónica en que decías que hoy puedes ir a Tailandia y hasta un taxista podría criticar, ¿no?, o sentirse con esa libertad de hablar que antes no tenía. ¿Cómo ha sido este cambio? Porque realmente es así que gran parte de la población ya no siente ese miedo o ese temor pese a las leyes que antes has comentado de lesa majestad, creo que se llamaba.
Yo eso me di cuenta en 2020, en mitad de todo el proceso de protestas, que yo estaba en un bar en una zona céntrica de Bangkok, en una terraza, tomando una cerveza con dos amigos tailandeses y estábamos hablando del tema, del tema de marras, como no. Y entonces cuando solíamos hablar del monarca, pues normal era que bajábamos la voz. Bajábamos mucho la voz para que no se nos escuchara. En plan, no vaya a ser que haya alguien en otra mesa, se incomode y esto, pues bueno, escale a algo que no, una situación que no queremos. Y yo bajaba la voz hasta que un amigo mío tailandés me dijo, oye Luis, que ya está. Esta mesa de aquí al lado está hablando de lo mismo. Esos que están allí están hablando de lo mismo. Me voy al supermercado, todo el mundo habla de lo mismo. Es que ya da igual, ya da igual. Y entonces, eh, claro, todo esto empezó al discurso habitual de mucha gente. Aquí, claro, empezaban ya diversos discursos, los que estaban en contra y los que estaban a favor. Pero se empezaba a comentar. Hay una persona que se llama Prawit, que es uno de los mejores periodistas que hay aquí en Tailandia, bueno, yo lo cito en 5W y que le agradezco que quisiera participar en el reportaje, y que él siempre lo dice. Dice, es que es pura fantasía que ahora podamos hablar de esto, de que ahora estemos en los medios de comunicación planteando si hemos de acabar con la ley de lesa majestad, que están en los medios de comunicación planteando si son necesarias lo que llaman las carrozas reales. Las carrozas reales son pues grandes convoys de coches de lujo que transportan a los monarcas. Transportan al monarca, a sus hermanas, a quien sea, y van siempre en grandes convoys y les cortan las carreteras. O sea, imagínate en el centro de Bangkok, con el mal tráfico que hay, que corten una carretera entera en el centro porque ha de pasar el monarca. Aquí antes todo el mundo se callaba. Ahora la gente, no solo hay gente que se opone a dichas carrozas reales, a dichos convoys, y trata de criticarlos directamente, que luego se enfrentan a procesos legales, que es otra cosa, sino que en los medios de comunicación se dice, y Paraguay decía, eh, a veces nos quejamos de que no podemos acabar con esto, ¿no? No podemos acabar con la ley de lesa majestad, pero ya solo el cambio de que en 5 años esto haya pasado de ser un tema tabú a que se hable en cualquier sitio, es que es alucinante. Y eso fue un cambio que no fue de la noche a la mañana, que fue paulatino y que fue como se fue convenciendo también a la gente, pero claro, fue que los jóvenes pusieron el discurso, insistieron, dieron la matraca, cansaron a sus mayores, les aburrieron, hasta que llegó un momento en el cual muchos dijeron, bah, los jóvenes son unos irrespetuosos, pero ya no me quiero preocupar. Pero luego también empezó cuando muchos empezaron a plantearse, ¿y si los jóvenes tienen razón? Sí, y justamente estabas hablando que antes de 2016, de estas protestas de 2020, era la población quien temía, ¿no? O quien estaba sumisa ante el poder. ¿Ahora es el gobierno que teme a los jóvenes? ¿Has llegado hasta tal punto? Sí, es el gobierno quien tema a los jóvenes. Los números están allí porque la administración de Prayut Chan-o-cha, el dictador que estuvo desde 2014 hasta el año pasado, esta administración decidió bueno, que era mejor no arrestar a la gente por delitos de lesa majestad. Empezaron a dejarlos correr, a no utilizar como, digamos, bueno, como instrumento político de represión esta sección 112 de la inviolabilidad del rey. ¿Qué ocurre? Que cuando todo esto se desmadra y se les va de las manos y son los jóvenes los que cortan la ciudad, son los jóvenes los que directamente se cuestionan esto, son los jóvenes los que hacen campañas como ponerse en el centro de Bangkok con una pizarra con pegatinas y decir, ¿quieres reformar la monarquía o quieres no reformar la monarquía? Y a todos los transeúntes darles una pegatina para que digan anónimamente si la quieren reformar o no la quieren reformar. Claro, se dan cuenta entonces las élites dominantes de que, oye, que quizás no son 4 chavales,
claro, que empiezan a ser cientos de miles, que empiezan bueno, digamos, a dictar la agenda política. Y es entonces cuando ellos empiezan a utilizar la ley, o sea, la ley de lesa majestad para arrestar a personas que son sobre todo los líderes de los movimientos estudiantiles y de protesta. Pese a que no hay unos líderes claros, porque precisamente ellos querían no tener unos líderes claros para que si me descabezas, aparece otra persona, de que son movimientos prácticamente transversales. Y sí, aquí les cogen un miedo atroz porque saben que ellos van a liderar el cambio. Van a liderar el Sí. cambio y luego se ve reflejado en los resultados electorales. Sí, como decías, es un movimiento, ¿no? Que es básicamente horizontal, sin líderes claros, pero al final, a pesar de todo esto, se consiguieron pasar de ese movimiento de Bad Student, de otras organizaciones, a crear o agruparse en un partido político que se llama Future Forward, y que en mayo del año pasado justamente el partido ganó las elecciones, aunque una coalición, ¿no? De sus rivales políticos, que estaba formado sobre todo por los conservadores y los rojos que mencionas aquí, pudiera gobernar, además de estas sanciones que has comentado. En tu opinión, y vamos terminando ya, ¿han conseguido esta coalición aplacar el movimiento o crees que esto al final es imparable? Eh, es que hay algo contra lo que no pueden luchar, y es que son las ideas. Y es que es el cambio ideológico, el cambio ideológico es evidente. Éramos muchos los que decíamos en 2020 que esto era imparable, pero lamentábamos que no iba a ser posible en poco tiempo porque al fin y al cabo el statu quo se quiere, bueno, pelea, combate, se agarra con uñas y dientes para no salir del poder. Pero el statu quo, en realidad, la guerra ideológica la tiene perdida. Future Forward aparece en 2019 bueno, para dar respuesta a esas personas descontentas antes de las protestas. ¿Qué ocurre? Que Future Forward, sorprendentemente, se convierte en el partido de los jóvenes, se convierte en el tercer partido más votado y bueno, y se dispara como una amenaza. Y bueno, digamos que los poderes tradicionales lo que hacen es, digamos, cercenarlo. Lo cortan directamente, invalidan políticamente al que era su líder y se piensan que con eso, digamos que los conservadores tailandeses piensan que esto es como la lucha de rojos y amarillos del pasado, que no vamos a entrar ahora en ello, pero que eran quienes se repartían el poder, que digamos que había una cabeza pensante y que los demás eran pues títeres que seguía a dicha cabeza pensante. Pero claro, en este caso no. En este caso Tanatón, que era aquel líder carismático, estaba representando bueno, las ideas de un montón de jóvenes heterogéneos y algunos no tan jóvenes de diferentes estratos sociales y de todas las partes del país. ¿Qué ocurre? Que cuando lo cercenan, ellos se piensan que han acabado con el problema y lo que hacen es originan las protestas de 2020. Las protestas de 2020 se extienden y la gente dice, ya han acabado estas protestas porque ya ves, ya no hay cientos de miles de personas en la calle. No, lo que pasa es que empiezan a organizarse en Internet. Empiezan a organizarse en Internet y empiezan una estrategia que se materializa en Move Forward, que es el heredero de este partido, de Future Forward, pero que son los mismos, que es el primer partido en Tailandia con opciones de algo que no tiene el nombre de Tailandia, ni la bandera, ni ningún símbolo nacional, y que rompe con esa imagen y que, bueno, viene con un discurso totalmente reformista e incluso su caballo de batalla es reformar la ley 112 para que el rey no tenga inviolabilidad. Todo el mundo se piensa que no van a ganar las elecciones y no solo se convierten en la lista más votada, sino que crean una coalición que tiene una amplia mayoría, tiene 2/3 de los votos. O sea, 2/3 del electorado estuvo en manos de la coalición que lideraba este movimiento. ¿Qué ocurre? Que el statu quo, los militares, se habían protegido, habían creado un senado puesto a dedo que equivalía a 1/3 de los votos que elegían al primer ministro. Entonces, eran 500 los escaños que se repartían en
en votos, pero eran 750 los escaños que votaban. Y esos 250 eran personas afines al poder militar. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando tú de 500 escaños necesitas 368 para gobernar, una cosa es que tú puedas tener la mayoría. Y otra cosa es que necesites una mayoría extrema para ello. ¿Qué ocurre? Que entonces los dos enemigos íntimos, que son los militares y los populistas también querían acabar con el poder militar y apoyaron a Move Forward. Porque claro, en principio sus votantes querían lo mismo, solo que los votantes de Move Forward era gente más progresista y ellos eran más conservadores, pero querían lo mismo, querían acabar con el poder militar y querían empezar pues un camino hacia la democracia real. ¿Qué pasa? Que entonces los rojos, los populistas, que eran el segundo partido más votado, son tentados por los grandes perdedores, que son los militares conservadores, para crear una gran coalición que sean todos los partidos políticos con peso, menos los reformistas. Entonces, allí hubo, bueno, digamos que los populistas vendieron a su electorado y realmente la mayoría de los populistas consideran que les han vendido, siguen teniendo gran apoyo por parte de quienes les han votado históricamente, pero digamos que vendieron a su electorado porque dijeron, digamos que su programa electoral era vamos a acabar con el poder militar y han pactado con el poder militar en contra del partido más votado y en contra de los derechos, de las intenciones de sus votantes. Entonces, sí, digamos que el poder militar logró, mediante unas leyes no representativas, acabar con la decisión de la mayoría y sobre todo con la lucha de los jóvenes. De momento. De momento. Pues con eso acabamos ya. Te tengo que decir, Luis, que en el chat te están felicitando varias personas por el trabajo, que ya supongo ya habrán leído el reportaje en Jóvenes. Te están diciendo que, bueno, que de hecho es que es muy interesante porque no conocíamos tanto o no se conocía tanto, ¿no?, esta situación y la realidad tailandesa, que a lo mejor no nos llega tanto. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado y bueno, y por escribir este pedazo de reportaje. Gracias a vosotros, ha sido un placer, ha sido maravilloso como 5W ha querido tratar este tema con total libertad, como os caracteriza siempre, y ante todo con espacio suficiente para poder debatir y debatir. Y gracias nuevamente también por poder ampliar un poquito más, este asunto, porque realmente la juventud tailandesa es prácticamente la única en Asia que nos está mostrando unos valores reformistas, democráticos, y mientras otras partes de Asia están cayendo en, digamos, en posturas más conservadoras y antagónicas a lo que se está viviendo en Tailandia. Tailandia es como esa baliza de libertad. Pues muchas gracias, Luis. Bueno, a todos vosotros también, los que habéis estado, muchas gracias. Mañana tenemos otra charla, será con Catalina Gómez Ángel, para hablar también de otras protestas, esta vez las de Irán, que sucedieron después de la muerte de Mahsa Amini, que todos recordaréis. Hablaremos mañana a las 12, si no recuerdo mal. Y nada, recordar que en redes sociales tenemos abierto un sorteo. Participar es muy fácil, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, compartir el post y mencionar a 3 contactos que les pueda interesar recibir esta revista. Y no olvidéis de suscribiros para recibirla en casa o comprarla a través de nuestra web o en librerías. Nada, nos vemos mañana. Muchas gracias.